Protagonistas es presentado por Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes. ¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? Bienvenida, bienvenido en este mes de septiembre. Ayer fue y vino con toda la primavera. Desearle realmente a todos muchas felicidades, porque siempre tenemos algo de la juventud. Sí, señora, y sumamos varias primaveras también, ¿eh? Y en ese sentido queremos justamente tocar en este bloque con algo muy importante para todos, que es el tema de la educación. Y en ese sentido le invitamos al viceministro de Educación Básica del Ministerio de Educación, al señor David Velázquez Seyferkel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Fernando, por la oportunidad de compartir este domingo post primavera con tu audiencia y hablar de esto que nos preocupa, pero a la vez nos apasiona, que es el tema educativo. Muchas gracias. Vos sabés, mi querido viceministro, que siempre suelo hacer referencia al tema de la educación. ¿Cómo están nuestros chicos? Pareciera que la malla curricular no es la correcta y poco vemos el avance en el tema justamente de la enseñanza académica. ¿Y por qué te hago referencia? Digo, porque se nota. Yo recuerdo en mi época y en la época de mi papá, vos tal vez, era diferente. El sexto grado era como sexto curso y hoy pareciera ni el sexto curso, pareciera que no sé, no hay un atraso o no en ese sentido, viceministro. Yo creo que hay un dato real importante, Fernando, y es que desde hace 30 años, cuando empezamos a poder medir los resultados educativos, notamos que en 3 áreas que son como las pilares de todas las demás: lectoescritura, razonamiento matemático y ciencias naturales, el rendimiento ha ido en declive. Si esos 3 pilares, uno de los 2 primeros que nos sirven para el desenvolvimiento, digamos, de todo el conjunto del currículum y de la vida de las personas en realidad, más las ciencias naturales que nos abren el camino al mundo de la tecnología, que es el mundo en el cual vivimos, si estos 3 pilares están debilitados, esta debilidad impacta directamente sobre el conjunto del sistema. Se puede deber a muchas razones. Vos estás mencionando tiempos que quizás compartimos, pero éramos de una cultura que se nutría de lo que pasaba en el mundo a través de la lectura. Hoy esta generación se nutre de lo que pasa en el mundo a través de la televisión, de los medios, de internet. Entonces, quizás esto fue en desmedro de la lectura, en desmedro, incluso en desmedro de la memoria de los datos, porque las generaciones jóvenes trabajan con imágenes, con datos que provienen de audiovisuales y de internet, mientras nuestra generación necesitaba del libro y del diario para poder, o de la radio. ¿Te acordás que había un estilo de radio? Hoy, totalmente diferente. ¿Sí? Hoy tenemos la convergencia de los medios gracias a la digitalización. Hoy hacemos radio y a la vez nos muestran en cámara. Todos estos factores incidieron en que quizás se haya deteriorado este hábito y el tener que recurrir a la lectura como medio de acceso al mundo. La lectura tiene muchísimas ventajas por sobre los audiovisuales, sobre todo en las edades tempranas. Tiene que ver con la capacidad de memorizar, de atender la atención, que es clave. Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la adquisición del vocabulario, que es fundamental desde edades tempranas. Vivir en una época de la imagen no trabaja tanto el vocabulario como la imagen. Entonces, hay factores del entorno y hay debilidades propias del sistema educativo que tienen como resultado este declive, este muy mal rendimiento del sistema educativo en estas áreas, rendimiento que después se extiende a las demás. Pero vos haces referencia a ese declive justamente por el tema, bueno, que se dejó de leer, pero en comparación a otros países no están así, viceministro. ¿Por qué nosotros estamos tan atrasados? El tema de la educación, el tema del ministerio, la falta de preparación de los docentes deja mucho que desear. ¿Cuántas veces ustedes hicieron un examen
para ver un poquito cómo está, para poder avanzar o no, y se quedaron por el camino. Entonces, ¿dónde está el problema? Hay, Fernando, un declive generalizado, mira, en el tema educativo. Incluso países que tenían muy buenos rendimientos en las pruebas, estas famosas comparadas, empeoraron su rendimiento en los últimos años, ¿no? Y esto en realidad no es para consolarnos, sino al contrario, para manifestarnos todavía más preocupados por esto que estaba diciendo recién. Eran países de referencia para nosotros y nos mostraban el camino a seguir. Pero sacando esta comparación, sí tenemos, porque también las generaciones nuevas de docentes son hijas de este mismo sistema. Sí, lastimosamente. Lastimosamente. Sí. Entonces hay que trabajar de fondo, hay que crear nuevas formas de capacitar y formar a los docentes que tenga que ver más con este tiempo. Volver a hábitos que habíamos creído necesario superar, como por ejemplo la escritura a mano, porque la escritura a mano tiene una ventaja cognitiva. Uno desarrolla al mismo tiempo la concentración utilizando mano, mente y vista. Eso no pasa cuando escribo en computadora, porque el movimiento de los dedos es automático, entonces no necesito concentrarme, pierdo esta capacidad coordinadora que es fundamental. Entonces, tenemos que volver a trabajar, y esto no necesariamente requiere grandes reformas. Un docente que en clase trabaja con sus estudiantes, como dice nuestro ministro, 5 minutos a la mañana, 5 minutos al inicio de clase o 10, y 5 al final del día, escribiendo una síntesis de lo que aprendió o un resumen de aquello que aprendió, ya está trabajando la lectura y al mismo tiempo está recordando aquello que se desarrolló en el aula. Ese material le puede servir al docente para la siguiente clase y decir, mira, ¿se acuerda de esto? No se acuerda, vamos a reforzar. Entonces, no hace falta a veces hacer el gran cambio. A veces con recetas muy sencillas se pueden producir efectos muy profundos y duraderos en la mejoría del rendimiento de los niños. ¿Y por qué no se hace eso? ¿No? Si es sencilla, fácil, una receta que se pueda practicar sin tanta modificación. Creo que ahí yo creo que hubo un problema hay un problema de falta de dirección, es decir, estar con el docente y decirle y observar que mantenga esta práctica y que sostenga esta práctica y que apoye esta práctica del docente. Eso es lo que está faltando. Porque como te digo, con esto yo no necesito pedirle al docente, mira, tenés una computadora o tenés tal cosa, es una cuestión de resolver con lo que hay, ¿verdad? Pero falta, digamos, que la institución gira en torno a ese ideal. Entonces el director, el coordinador pedagógico, incluso los propios colegas, trabajen con los docentes para mostrarles las bondades de esta práctica. Finalmente todo el mundo disfruta de esta práctica. No es cierto que sea una práctica aburrida, por ejemplo, al contrario. Los niños terminan leyendo, intercambiando lo que escribieron y se vuelve incluso un diálogo. Entonces, en realidad con poco se puede lograr mucho, pero hay que ser perseverante, hay que observar, hay que corregir. Y ahí hay un tema que llamamos de gestión pedagógica, es decir, parte del tiempo de la dirección y de la coordinación pedagógica se tiene que orientar a estar cerca del docente. Sí. A no dejarle al docente sin apoyo para cuando necesita. Bueno, pero ese es un tema que también constantemente escucho de los gremialistas. Hoy en día, mi querido viceministro, para poder actualizarse, no hace falta una notebook. Todo el mundo tiene un teléfono, ¿verdad? Donde uno puede entrar a googlear, tocar, buscar muchas, si quiere crecer un poquito. Pero después, a la hora de la verdad, vos le exigías a estos docentes y el fardo tira sobre el Estado, que el Estado le tiene. Yo creo que también falta una postura más clara de nuestras autoridades, empezando por el presidente de la República, que le dé todo el apoyo a su ministro de Educación y que encaucemos el rumbo que necesita nuestro país. Lastimosamente, en tema de educación estamos súper aplazados de mi punto de vista. Yo no sé qué puede agregar de lo que te estoy diciendo. No, digamos, nunca, mi intención siempre es que el diálogo sea constructivo, escucho las observaciones que se hacen y pongo otros elementos. Yo creo que el presidente Peña se comprometió desde el día 1, recordar que su gestión se inició en una escuela. Sí, claro. Defendió presupuestos necesarios para el programa de lectoescritura, él mismo encarnó muchas veces el papel de lector en escuelas, desarrolló el programa Hambre Cero, con lo cual ciertamente hubo un cambio en la estructura del Ministerio de Educación porque esta función pasó a Desarrollo Social. Así es. Pero un programa de una escala extraordinaria, seguramente solo comparable
en impacto social a este Corporán posiblemente, en términos de capacidad que tiene, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que sí hay bueno, hoy vamos a decirle que tenemos compromiso. Panza llena, corazón contento. Y mayor retención en la escuela. Y bueno, Estamos notando que los chicos... Pero la malla curricular... Sí, y ahí hay que ir. Primero tenemos que resolver estos aprendizajes básicos, porque como te digo, si intentamos hacer reformas curriculares con este nivel, siempre vamos a tener las bases frágiles. Y no vamos a ver buenos rendimientos en las demás áreas. Aunque nos guste, yo soy historiador y qué más quisiera en los programas de historia actualizados, pero... Vos sos historiador, mi querido viceministro David Velázquez Seyfergel, soy historiador, ¿verdad? ¿Y por qué no se respeta el himno nacional? ¿Por qué no se canta todos los días? ¿Por qué no respetamos a nuestros héroes? Aquellos que sacrificaron nuestra... Mira, soy historiador y nada más ni nada menos viceministro. Pero al ministro pareciera que le veo más bien hacia la izquierda, más mezclado ahí con ese grupo de sindicalistas que lastimosamente en todos los sectores hoy sacan pecho, pidiendo que justamente sobre reivindicaciones se vuelvan realidades, dejando de lado el trabajar más y cobrar lo justo. Hoy, ¿qué es lo que piensan ellos? Trabajar menos y ganar más. Y lastimosamente veo que las autoridades ceden ante esa situación, viceministro. Sí, lo habíamos hablado en un momento por otro medio. Y déjame dividir la respuesta en dos, porque la primera parte fue tu consulta sobre los temas más de identidad nacional. Así es, la historia, el respeto a nuestros héroes. Sí, nosotros sacamos una disposición antes de que saliera esta nueva ley en el Parlamento, donde establecíamos un mínimo de canto del himno nacional de 2 días a la semana, al inicio y al final de la semana, y todos los días, por ejemplo, de aniversario de una ciudad, más 6 u 8 efemérides importantes, y el año que viene va a salir un libro del himno nacional para que se estudie el himno, porque el himno no es solo un canto interesante, el himno, Fernando, eso vos sabés, es también un muy buen resumen de la historia paraguaya hasta 1846, ¿verdad? Sí. Nos habla de nuestros padres, la patria, etcétera. Creo que también se restó solemnidad a los actos. La bandera se iza y todo el mundo está de pie porque es una herencia de cuando los países, los ejércitos o las multitudes se desplazaban encabezados por la bandera. Entonces uno permanece de pie ante el himno y la bandera porque es una forma solemne de respeto heredada de generaciones antiguas. Nosotros tenemos en la escuela, en el año 1914 nació el famoso juramento a la bandera que habrás hecho en su tiempo, un juramento muy lindo, muy bello, muy elegante. Fue la institución escolar la que creó eso, lo creó el maestro Héctor Barrios. Entonces, tenemos que volver sobre eso y revestir de solemnidad a los actos para que tengan sentido. Si se vuelve un acto, yo creo que el problema es cuando se vuelve mecánico el acto, pero si tiene solemnidad y explicamos la solemnidad del acto, el himno se canta de pie porque viene de una tradición muy antigua de canto de himnos religiosos, donde uno se pone de pie cuando va a entonar un himno hacia algo que considera importante, una forma de oración. ¿Verdad? Entonces, hay que trabajar de nuevo y otra vez. Es puntual el proceso. Observar, no va a ser un efecto automático el que porque yo emita una disposición a cumplir. Hay que ir, totalmente. Y yo creo que eso es posible hacer, y creo que es posible trabajar de nuevo este sentido del himno nacional, la veneración y el respeto por las figuras del pasado, las heroicas en distintos ámbitos, inclusive tenemos héroes civiles. Yo siempre pienso en Andrés Barbero, por ejemplo, un hombre extraordinario, en el santo laico, como le llamábamos aquí en el Paraguay en su tiempo, no solamente nuestros grandes héroes de las grandes gestas militares. Pero otra vez volvemos sobre lo mismo. Lo que sí creo que va a ser diferente es este material que vamos a tener para trabajar el himno, donde vamos a trabajar las palabras. ¿Qué significa? Busque con el diccionario. Cuando se enseña el himno, la respiración, para que uno no se canse, no se corte en el medio del canto. O sea, cantarlo apropiadamente también en las ceremonias y los actos importantes, ¿verdad? Igual que el izamiento de la bandera. La segunda parte de la pregunta... yo te había comentado en aquel momento que nosotros tenemos una actitud de diálogo permanente. Eso lo habíamos hablado en ese momento. Creemos que el diálogo es la clave para resolver por medios democráticos los conflictos.
Y también significa la posibilidad de resolver los conflictos sin renunciar a quienes somos. Que tengamos diferencias no significa que tengamos que estar separados. Puede ser que encontremos muchos puntos de acuerdo. Entonces, esa es nuestra posición invariable ante todos los conflictos. Pero resulta ser, disculpa que te interrumpa ahí, viceministro, pero en ese diálogo, el respeto, el consenso, mayormente la llevan de ganar justamente los gremialistas. Yo creo que en nuestra época, y más todavía la situación en la cual se encuentra hoy la educación paraguaya, imagínate lo que significa, porque mi nieta me dice y me hace referencia, que 2 veces al mes prácticamente los gremialistas supuestamente tienen una jornada sindical. ¿Y a usted le parece razonable, en la situación crítica que está en la educación, darle el lujo a estos sindicalistas, no enseñarle a los chicos para ir ellos no sé qué cosa a hacer cuando puede hacer sábado o puede hacer cualquier otro día, menos dañar justamente las clases? Digo nomás y hago referencia específicamente, a lo mejor tengo una postura muy radical en ese sentido. Digo que yo no le veo a los sindicalistas, más todavía en la función pública, ser aliado de la honestidad y la transparencia. Lastimosamente digo, porque si comenzamos a ver cada situación nos encontramos, porque solamente llevan agua a su molino, o es cómplice del ministro o el director, dame tal cargo a cambio de mi silencio. Como te había... reitero de aquella grata conversación que tuvimos en aquel momento, Fernando. En la radio ANR, efectivamente, estuvimos en la radio online ANR. Nosotros lo que notamos es, por ejemplo, en las jornadas sindicales hay cuestiones legales, ahora van a ser las últimas ya, pero por ejemplo, en acuerdo con todos los sindicatos se logró que parte de la jornada sindical se utilice para capacitación. Entonces... ¿Y cómo ustedes saben que...? Porque nos invitan a nosotros a capacitar. Sí, a veces va el ministro, a veces voy yo, a veces van los directores y generan temas. El ministro estuvo trabajando inteligencia emocional, estuvo trabajando la importancia de las emociones en el aprendizaje, eso es lo que yo recuerdo porque acompañé esa jornada. A mí me tocó trabajar la reforma educativa de Ramón Indalecio Cardoso y la escuela activa. Ese es un cambio importante que también se logró sentado en mesa de trabajo. Yo supongo que si yo pregunto del otro lado van a decirme más o menos lo mismo. Pero la única manera de vencer esa desconfianza y construir es únicamente mostrando con hechos que lo que se dialoga y se promete se cumple. Por otro lado, también recordará, Fernando, que muchas de estas reivindicaciones del sector docente fueron asumidas por el entonces presidente Cartes y continuadas por el presidente Peña. En la primera gran crisis que tuvimos, ya apenas a una semana de asumir, el presidente ratificó el compromiso con el cumplimiento de los acuerdos que se habían alcanzado con el sector docente. Yo entiendo que tenemos que igual... Bueno, si vamos a calificar hoy la educación paraguaya del 1 al 10, ¿en qué situación nos encontramos, viceministro? Y los números nos dicen todo, Fernando. Estamos... a mí no me gusta utilizar términos fuertes, pero tampoco eufemismos. Claro. Es una tragedia educativa. ¿Y qué futuro tiene nuestro país ante esa situación? Si seguimos por este camino, poco o ninguno. Dios. O sea, si no levantamos el rendimiento educativo en áreas críticas centrales, no tenemos futuro. Y lo que te digo en los distintos auditorios, porque no tiene sentido intentar enmascarar una situación o revestir una situación en la que los números hablan por sí solos. Hace años que venimos en la curva descendente de rendimiento. Tenemos que frenar esa caída y prepararnos para levantar los rendimientos o si no, imagínate un país donde sus habitantes no sepan leer ni escribir. Comenzando por lo más básico. Claro, total. Hasta las matemáticas dependen de eso, porque yo si no entiendo la enunciación de un problema, o yo no puedo formular un problema, ¿cómo voy a aplicar mis conocimientos de matemáticas? Mira que es tan interesante, tantas preguntas tengo, pero el tiempo también, lastimosamente, ya nos queda poco. Te agradezco, viceministro. Por favor, Fernando. Mate ya este domingo para venir y compartir con nosotros. Te agradezco, yo les agradezco a ustedes la invitación y ojalá sea más frecuente este diálogo. Me parece bien. Agradezco mucho que nos permitas contar lo que estamos haciendo y además también nuestros puntos de vista sobre los temas. Muchas gracias. Apretón de mano, viceministro. Vamos a nuestro consejo, vamos.
Regimiento 8. 78 años de experiencia en seguridad contra incendios. La primera fábrica de extintores del Paraguay. Encontrá extintores de todo tipo y recarga de las mismas. Equipo de seguridad personal, cascos, lentes, guantes, conos, barreras, chalecos reflectivos y luces de seguridad. Contamos con 5 sucursales en todo el país. Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Visita nuestra página web y te enviamos a donde pidas. www.regimiento8.com.py. Regimiento 8, desde 1945, protegiendo vidas y bienes.